representantes permanentes, señoras y señores observadores permanentes, señor embajador de España, señor jefe de gabinete a cargo de la Secretaría General, señoras y señores, declaro abierta esta sesión protocolar del Consejo Permanente, convocada para conmemorar un aniversario más del descubrimiento de América, encuentro de dos mundos. Como nos lo recuerda el título de esta sesión, este Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos conmemora hoy el encuentro de dos mundos, sin duda uno de los puntos de inflexión en la historia de la humanidad, que abrió paso a la integración y mestizaje entre la América originaria y la cultura occidental. Más allá de las contingencias propias de todo proceso histórico, nos interesa destacar aquí cómo la gesta de Cristóbal Colón permitió que dos mundos que se habían desarrollado de manera paralela reconocieran mutuamente su existencia, impactando de manera fundamental e indeleble en la construcción de cada una de nuestras naciones. Somos en gran medida la simbiosis de estas dos vertientes culturales. De los pueblos originarios del continente americano hemos heredado, por ejemplo, el sentido colectivo, la conexión con la naturaleza, además de la cosmovisión que de ello se deriva. Del mundo occidental reconocemos aspectos vinculados a la idea del progreso y el uso de la tecnología para el aprovechamiento de la riqueza natural en beneficio de nuestros pueblos. Solo asumiendo a ambas vertientes cabe comprender nuestra identidad y así también entender nuestro presente y proyectar nuestro futuro. La gesta de Cristóbal Colón, que representó para su época una victoria contra la adversidad, marcó así el inicio de una historia común de las culturas a ambas orillas del Atlántico. Signos evidentes de la integración de nuestros pueblos son la herencia del idioma y el mestizaje, los flujos migratorios recíprocos dependiendo de las situaciones históricas, los amplios niveles de cooperación para el desarrollo, además de la creciente integración económica y comercial. También lo son las diferentes expresiones creativas en la literatura, las artes plásticas y la música, donde constatamos signos evidentes de la simbiosis de estas culturas. Para este hemisferio, España siempre tendrá un significado muy especial. En este sentido, saludamos la activa participación de este país como observador permanente de la Organización de Estados Americanos y valoramos su destacado apoyo a los programas centrales de nuestra organización. Que el recuerdo de este acontecimiento histórico que tuvo lugar el 12 de octubre de 1492 en Guananí, rebautizada por Colón como San Salvador, nos permite seguir construyendo positivamente el destino común de nuestros pueblos en este espacio también común que son las Américas. Conforme al programa, entonces, me complace ahora ofrecer la palabra al embajador Joaquín Maza, representante permanente de El Salvador, quien se dirigirá al Consejo en representación de los Estados miembros que integran el grupo SICA. Embajador, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señor jefe de gabinete del secretario general adjunto, señora jefe de gabinete del secretario general adjunto, secretario general, señoras y señores representantes y observadores permanentes, distinguida delegación de España. En nombre y representación de los países integrantes del grupo SICA, Sistema de Integración Centroamericana, agradezco la oportunidad de dirigirme al Consejo Permanente en esta sesión convocada para conmemorar el descubrimiento de América y el encuentro de dos mundos. En otro día de octubre, con una diferencia de 521 años, el almirante genovés al servicio de Su Majestad Isabel la Católica de España desembarca en tierras americanas, dando inicio
a la quizás más dramática de las aventuras del ser humano: ingresar a la modernidad y abocarse al conocimiento de sí mismo por medio de un mestizaje y una migración inagotables con el fondo verde de nuestra geografía. Cristóbal Colón está asociado así por siempre a un giro radical en la historia, por cuanto cambió el rumbo de varias civilizaciones y el emprendimiento de un nuevo mundo, desconocido hasta entonces en nuestros orígenes. La fase colonizadora dio paso al ansia de autodeterminación. Desde entonces, en la ruta del bicentenario de la gesta de independencia que marca la presente década en nuestras latitudes, muchas carabelas han cruzado los mares, ahora ya en ambos sentidos, y abierto nuevos derroteros a nuestros pueblos. Señor presidente, si la interdependencia ha de ser el signo que marque los efectos de la globalización en sus esferas económica, política, social y cultural, es dable entonces percibir que nuestro hemisferio continúa su empeño de sentar las bases para fortalecer su identidad como colectivo de naciones con credenciales democráticas. Lo anterior, a partir del convencimiento de que la misión histórica de América es ofrecer al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad y la realización de sus justas aspiraciones, como reza la Carta de la OEA en su preámbulo. Así, nuestras naciones se han dotado en la OEA con un foro de diálogo por excelencia, de consulta cristalina, asistencia e intercambio de experiencias con el propósito de hacer frente a los riesgos, amenazas y desafíos que atenten contra la seguridad integral y los derechos humanos de nuestros pueblos. Es por ello que calificamos de oportuno la circunstancia de que concurra un nuevo empeño en repensar la visión de la OEA de cara a las expectativas depositadas en ella, ejercicio en que la clara voluntad y la justa percepción de los aportes mutuos posibilitarán la construcción de consensos viables. En un tejido de relaciones que por historia, geografía, circunstancias, valores, intereses y destino comparten los Estados miembros y que no puede sino profundizarse y ampliarse al ritmo de nuestra propia historia. A lo anterior, señor presidente, corresponde que el profundo contenido y simbolismo de la presente sesión protocolar se constituyan en el marco propicio para ratificar la convicción en el credo democrático y panamericanista que consagran los instrumentos emblemáticos de la Organización de los Estados Americanos, especialmente la solidaridad y la cooperación entre nuestras sociedades, movilizadas en pro de sus derechos civiles y políticos. Es ese y no otro, en el sentido vivencial de la Agenda Interamericana de Democracia, Desarrollo, Derechos Humanos y Seguridad multidimensional, reiterada ante el más propicio de los recintos hemisféricos, esta Casa de las Américas. Al compartir esta magna efemérides, felicitamos a la misión observadora del Reino de España por su Día Nacional, en la figura de nuestro buen amigo el embajador Jorge Evia. Muchas felicidades. Los países miembros del Grupo SICA, en uno de cuyos integrantes se celebrará la próxima Cumbre de las Américas, hacemos votos y ratificamos nuestro compromiso junto con los demás Estados miembros, por un presente y futuro con acciones conjuntas, consecuentes con nuestro propio desarrollo, con una región libre, pacífica, integrada y fortalecida en su institucionalidad democrática. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, embajador Maza. Me complace ahora ofrecer la palabra al embajador Neil Parsons, representante permanente de Trinidad y Tobago, quien se referirá al acontecimiento que nos convoca en nombre de los Estados miembros del CARICOM. Embajador, tiene usted la palabra.
Thank you, Mr. Chairman. Muchísimas gracias. Mr. Chairman, throughout the annals of history, there have been seemingly ordinary individuals who performed extraordinary tasks, resulting in profound changes upon human civilization. At any given moment, these were brave men and women who dared to dream and imagine beyond the realms of their realities, not knowing whether their feats would be met with success or failure, and even more importantly, what would be the consequences and impact of their actions on others. 521 years ago, one man single-handedly changed the course of history. Christopher Columbus, the son of a wool weaver, would not have possibly known the deep geopolitical, philosophical, economic and social changes his 4 voyages would have upon the continents of the world. While Columbus was not the first European to voyage to the New World and did not actually reach the mainland until his 3rd voyage in 1498, when he reached South America and the 4th voyage, when he reached Central America, none of the incidental contacts by the explorers before him made such an impact on the history of the world as he did. His misplaced belief of having reached the East Indies when he spotted the islands of the Caribbean brought these islands to the forefront of Western attention and initiated an endured relationship between the continents of Europe and South America and the islands of the Caribbean. The age of discovery at that time was akin to a light breaking through the dark edifices of an unenlightened and unknowing world, for the age of enlightening would come much later in the late 17th and 18th centuries. It was a time which allowed Western Europeans the ability to exchange information and ideas beyond their borders. Perhaps unwittingly placing himself at the vanguard of the age of discovery, Columbus has emerged as one of the most known and controversial figures in the history of humanity. After all, though he was long considered to be the discoverer of the America, in popular culture, his true historical legacy is more nuanced. His actions would result not only in huge riches to Spain and other European settlers, but also turmoil and desolation for the native communities of Latin America and the Caribbean. No country in our hemisphere was immune from consequences brought about by the acts of idealism and quests for resources and wealth that flourished in the 15th century Europe. Since his death in 1502, he has been vilified and recognized as a genius of his time. There are those who view him as a courageous explorer, and those who see him as the forefather of imperialism in our part of the world. Whatever the view, whatever his defects and offenses, they must be tempered by the undeniable scope of his achievements. His voyages started the Columbian Exchange, a hemispherical exchange of human populations, plants, animals, diseases, and ideas that transformed not only the world he had discovered, but also the one he had left. This exchange was the beginning of what would later become a thriving triangle trade between East and West, resulting in the fusion of resources, ideas, and cultures between Europe and the Americas. Much has been written about the Columbian Exchange, the clash of cultures, and its global impact, but a fundamental component was its economic and intellectual impact. Mr. Chairman, since the fateful year of 1492, there remains many lessons for all of us. As a product of his time,
Columbus ought to be recognized for the intellectual transformation that took place at that time, ushering the modern age as we know it. It is now universally acknowledged that knowledge, innovation, and technologies are the pillars of sustaining economic growth. Knowledge is the competitive advantage. For us in the Caribbean, and I dare say for any country, education, knowledge, and critical thinking, particularly among our young population, are crucial to our sustainable development and economic survival. At the recently concluded 7th America's Competitiveness Forum in Panama City held last week, the Honorable Prime Minister of Trinidad and Tobago noted that creative and innovative strategies combined with the human imagination are the assets that drive competitiveness. In knowledge-based society, where the curiosity of a child is nurtured and ambitions are given flight, is fundamental to any country's development. For us in the Caribbean, significant investments must be made to build upon the rudiments of the intellectual transformation begun centuries ago. We must ensure that our best minds have the support to follow innovation wherever it leads. Most would agree that knowledge and innovation impact our national priorities, from security to public health to economic prosperity at home and competitiveness abroad. The interconnected economies of most nations are fueled by knowledge and innovation. Just as importantly, there is significant value to the strengthening of democracy. And yet, there's another lesson. The undeniable tragedies unleashed upon this part of the world must serve as a reminder that whatever the goals and ambitions of sovereign, independent states, whatever the prevailing thought for progress and development, respect must be given to the fundamental rights enshrined to each human being. The member states of the OAS strive for the same ideals which are shared, our shared history has led us to, and which has defined us as a people. Our commonality of purpose is exemplified in our attempts to secure the well-being of all our citizens, to safeguard democracy and good governance, to effect change in the development of the potential that resides in every young man and woman, in our motivation to secure and enhance avenues for education, health, employment, and the sustainable development of our economies. It is written that upon seeing the islands of the Caribbean, Columbus said, "Before me is the bounty of God's handiwork." For us in the Caribbean, the encounter of two worlds radically changed every facet of life as it was then, and without a doubt created what we are today in terms of our societies and traditions, our beliefs, the reflections of our many races and cultures, our economies, our political progression from colonialism to independence, and in some cases republicanism, all the while upholding tenets of democracy and the principles of nationhood and nation building for the welfare of our peoples. There are some stains in Columbus's legacy, yet undoubtedly, if he had not set a sail, someone else would have made the journey, and more than likely, decimation and genocide would have happened as it usually does when civilizations clash. As a hemisphere endowed with human and cultural diversity, we are rich beyond measure. It is imperative that we must invest in and empower what surely is our greatest asset, our people. More than ever, Mr. Chairman, the discoveries of a thriving culture that encourages vision, entrepreneurship, investors and risk takers will help us meet today's challenges and position ourselves to meet tomorrow's.
Human imagination, ambition, and idealism must be nurtured in our young generation, who must be taught that beyond dates and times, history gives important life lessons. Perhaps least among them is that even the son of a wool weaver can surely change the course of history. I thank you, Mr. Chairman. Gracias, señor embajador Parson. Me complace ahora ofrecer la palabra al embajador Alan Cullen, representante permanente de Canadá. Embajador, tiene usted la palabra. Thank you very much, Mr. Chairman. For those of you that were here last year, you may remember I spoke about the momentous revolution in human ingenuity that was sparked by Columbus's voyage across the Atlantic. In this regard, some of you may also remember our visit to the Library of Congress at that time, where we had a look at the exhibition of the Waldseemüller map. This map was created in 1507, and it was on this map that the word America was first used to describe our part of the world. Beside that exhibition of the Waldseemüller map, we also had the opportunity to look at a facsimile of a manuscript of the Aztec calendar wheel that was also reproduced in the early 19th century. The presence of these two magnificent works side by side provided a useful remembrance that our hemisphere has a unique history of being influenced by the arrival of people from other continents and the enduring influence of our indigenous populations throughout the hemisphere. Mr. Chairman, today I would like to highlight the importance of Columbus Day by referring to a relatively unknown small piece of history in the Americas. And I'm referring to the very small community of 200 people who live in a place called Red Bay in Labrador. Labrador is located on the remote northeastern coast of Canada. This small community of 200 people has now joined the ranks of famous locations such as Machu Picchu in Peru or the Taj Mahal in India as a UNESCO Heritage World Site. In June of this year, UNESCO selected Red Bay as the only site in the Americas to be so honored in this year 2013. Red Bay, Labrador, was the site of a Basque whaling station between the years 1530 and 1600. Basque whalers from France and Spain had at any one time up to 15 whaling ships capturing whales in the Strait of Belle Isle, which exists between the island of Newfoundland and the Labrador coast. There is evidence in Red Bay of a Basque settlement, and even sunken Basque whaling ships are located to this day in the harbor at Red Bay. This station was used for 70 years before the local whale population was depleted. And while Red Bay certainly does not match the magnificence of the historic sanctuary of Machu Picchu in Peru, these two are important symbols of our common heritage in the Americas that we are celebrating today. I hope, Mr. Chairman, that we can take our inspiration from this shared heritage, our shared geographic space, and our shared affinity to guide us in our discussions on the strategic vision of this organization as we set the OAS on course for the next 50 to 100 years. Thank you very much, Mr. Chairman. Quien se dirigirá al Consejo en nombre de los Estados miembros del Grupo ALADI. Adelante, embajador Romani. Muchas gracias, señor presidente del Consejo Permanente, señor jefe de gabinete, señoras y señores embajadores, representantes permanentes y alternos, distinguida delegación de España, observadores permanentes.
En nombre del Grupo ALADI y de la Misión Permanente de Uruguay, tengo el agrado de compartir con ustedes algunas ideas en esta sesión protocolar, que con buen tino se ha dado en denominar Encuentro de dos Mundos, recurriendo a un brillante y buen castizo, valga la paradoja, da cuenta con mayor riqueza del momento, deberíamos decir de los momentos en que la América Latina y España comparten un legado común. Aún más, celebramos el encuentro en que todas las Américas conmemoran, que significa hacer memoria juntos, el contacto con otras culturas, en este caso la europea. América ha tenido otros encuentros y también desencuentros con la cultura africana, por ejemplo, no tan celebrados y sin embargo tan presentes en nuestro mundo americano actual. Cuando decimos mundos, pensamos en algo mucho más rico que las fronteras oceánicas. Cuando decimos encuentro, decimos algo más complejo y dinámico que el simple cara a cara o el testimonio de solo una faceta. Hablamos de intercambio, no exento de diferencias y desencuentros. Y eso es lo que lo hace rico. Podemos encontrarnos a pesar de los desencuentros, a veces profundos, a veces dolorosos, pero siempre fértiles y que con nuestro esfuerzo común lo hemos convertido en siembra útil para todos y todas. Tiene un valor espiritual muy grande esto, un enorme desafío cultural de proyección en nuestra humanidad y universalidad, que todavía sigue vigente como desafío. Eso implica también una mirada histórica, necesariamente crítica, a veces desafiante, pero que solo puede estar al servicio de una cooperación viva y renovada, audaz y valiente, que en los temas actuales apunte a la paz, la democracia y la construcción de este sí, un solo mundo justo. Testimonio ante la humanidad de la posibilidad de superar y compartir la diversidad, de dirimir las injusticias y de encontrar los caminos de la paz. América India, mulata, negra, samba y blanca, en cuya cultura milenaria, entre otros, se habla el quechua, el aymara, el guaraní, el quiché, también el español castizo, también el portugués, y todos los lunfardos y mezclas de varios idiomas, celebra en forma crítica y enriquecida esto que hoy denominamos Encuentro de dos Mundos. Valga el ejemplo del lunfardo rioplatense, que es encuentro de varias lenguas como el castellano, portugués, inglés, guaraní e italiano, al servicio de una música como el tango que nació en los arrabales, pero que con instrumentos de origen alemán como el bandoneón, o la guitarra española heredada de los árabes, y con temas que evocan la nostalgia de los inmigrantes europeos que llegaron en una de las tantas oleadas que poblaron nuestras tierras, es testimonio de también este encuentro cultural. Una historiografía un tanto pobre, equívoca y sesgada, sitúa con la llegada del navegante genovés a una de las islas del Caribe un momento que se ha dado en llamar, no con buen tino y en cierta medida desnaturalizando a la lengua hispánica, descubrimiento. Al menos es un verbo sustantivado que da cuenta de un fenómeno visto parcialmente. América, con otros nombres, otras tradiciones y culturas, con sus riquezas, sus virtudes y también con sus ruindades, ya estaba. Desde acá lo que se descubre es que hay otros mundos que llegaron portando otros valores y el encuentro, como todos sabemos, no siempre fue amigable. Quizás hoy podamos realizar un balance justo y necesario, histórico, donde recopilamos lo positivo y, entre otras cosas, podamos catalogarlo ahora de encuentro. Hermosa palabra que da cuenta además que el mismo ha sido continuo y además tiene horizontes. No se congela ni se acota en un solo momento crítico. España y sus tradiciones, su cultura y su bagaje humanístico han sido mucho más que la conquista, que la cruz y la espada. No solo por el valor de la lengua, que es algo más que un idioma,
desde que el lenguaje es el ingreso a lo humano. También por las tradiciones de autonomía y libertad. La Constitución de Cádiz de 1812 es un buen analizador como vector de las ideas nuevas que enriquecieron un pensamiento americano que ya se insinuaba, que tuvo a Toussaint de Louverture ya en 1803 como el símbolo de la independencia y también de la libertad de los esclavos y de los negros. Podemos pensar que las experiencias de independencia y libertad generadas en esta América sufrida también tuvieron su impacto e influencia en el mundo europeo. Lo indio y mestizo, lo mulato y lo sambo han sido no solo el resultado del crisol de razas, sino virtudes al servicio de la libertad. Los pueblos originarios mancillados en una etapa de saqueos han abrevado, entre otros, también en los íconos culturales y en los hombres y mujeres que portaron estandartes de libertad. En la historia de las ideas emancipatorias, libertarias y humanistas, España ha sido también vocera de un rico historial de libertad. También, reiteramos, la inversa es pensable y hoy adquiere mayor relevancia que nunca. En el porvenir hay todavía muchos encuentros para producir y poder difundir la riqueza todavía desconocida de la sabiduría de nuestros pueblos originarios. Los enfoques históricos críticos no pueden empañar la riqueza de los que han sido portadores muchos dignísimos europeos, porque en todo caso los dos mundos no sean necesariamente geográficos, sino culturales, y en aquellas latitudes donde se acunó la conquista también surgieron semillas de independencia y libertad, también porque en las geografías humanas de estos pueblos americanos hubieron lo que Artigas, repartiendo tierras, señaló como los mauros europeos, pero también y con más rigor a los peores americanos. Hoy, en homenaje a este encuentro, en la lengua viva y vivaraz del español castizo, me permito citar a un par de poetas uruguayos. Cuando digo uruguayos, digo latinoamericanos, porque así se sienten ellos y así los entienden en nuestra América y también en España. También porque, entre otras cosas, Uruguay ha tenido siempre una necesaria vocación de integración cultural. A propósito de encuentros posibles de dos mundos, cuenta Eduardo Galeano en La excepción, comillas, existe un solo lugar donde el norte y el sur del mundo se enfrentan en igualdad de condiciones. Es una cancha de fútbol de Brasil, en la desembocadura del río Amazonas. La línea del Ecuador corta por la mitad el estadio Serao, en Amapá, de modo que cada equipo juega un tiempo en el sur y otro en el norte. Solo para finalizar, también poéticamente, voy a citar a otro grande, y permitirán la licencia a mis compañeros de Alavi, al poeta Mario Benedetti, que vivió en dos mundos, porque la mayor parte de su exilio, perseguido por la dictadura cívico-militar del Uruguay, transcurrió en España. Luego, cuando volvió, también eligió como vida estar la mitad del año en Madrid y la otra en Montevideo. La historia de exilios entre el Río de la Plata, entre toda América y España, también forman parte de encuentros solidarios humanistas. Supimos conocer a los refugiados republicanos que buscaron asilo en nuestras tierras y que fueron, en otro registro, portadores de cultura emancipatoria. Ha sido una insólita casualidad que hoy en la tarde teníamos hace tiempo organizada la presentación de un libro, ahora con el copatrocinio de la Misión Observadora Permanente de España y sin desmedro de sumarnos luego a la magnífica fiesta organizada por varias misiones, se dará a conocer la antología bilingüe Witness the Select Poems of Mario Benedetti, de la profesora Luisa Popkin, primer traducción del español al inglés de nuestro poeta. Testimonio ahora de otro encuentro de dos lenguas que me permite cerrar estas palabras con este mulato de Mario Benedetti. En la cervecería alemana que tiene un andaluz en Puerto Poyensa, Mallorca, Baleares, hay un pajarito que canta como los dioses, o al menos como dicen que cantaban los dioses antes del fin de las ideologías. Lo llaman mulato, porque es cruza del canario y jilguera, o jilguero y canaria, vaya uno a saber.
Lo cierto es que su trino es azul, rojo, verde, amarillo, celeste, blanco. Su trino es un compendio de energías y colores, de orgullos de pájaro y soledades de jaula. También a nosotros los exilios nos hicieron mulatos. Somos cruza de Estocolmo y Buenos Aires, Montevideo y Madrid, París y Valparaíso, Pernambuco y Berlín. No tenemos trino, pero si lo tuviéramos, sería azul, rojo, verde, amarillo, celeste, blanco, compendio de energías y colores, de orgullos de migrante y soledades de jaula. Ya que, como es obvio, estamos presos de una doble y mulata nostalgia, nos movemos en un pasadizo o túnel o angostura donde añoramos lo que se espera adelante y luego añoraremos lo que quedó atrás. Y quisiéramos llorar como los dioses, o al menos como dicen que lloraban los dioses antes del fin de las ideologías. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Romani. Ha llegado a la mesa una solicitud para tomar la palabra por parte del representante permanente de Bolivia. Ofrezco entonces la palabra al embajador Diego Pari. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Con las disculpas de nuestro coordinador de ALADI, que ya hizo la intervención a nombre del grupo. También queremos referirnos a esta fecha importante. En principio aprovecho para saludar a los señores representantes permanentes, representantes alternos, al señor jefe de gabinete del secretario general, a los señores observadores permanentes. Una vez más, como todos los años, en nuestra organización nos reunimos los estados del hemisferio para recordar el 12 de octubre de 1492, momento en el cual el navegante Cristóbal Colón y sus acompañantes arribaron a una de las islas prodigiosas de la Vía Yala, hoy denominada América. Sin duda alguna, como ya lo mencionaron algunos de los representantes que intervinieron anteriormente, ese momento cambió la historia de nuestros pueblos de las Américas y de los pueblos del mundo. Han pasado 521 años y la verdadera historia aún se descubre y se escribe. Ciertamente no hubo descubrimiento alguno. Lo que significó aquel 12 de octubre de 1492 fue el inicio de siglos y siglos de invasión, seguido de la conquista y la posterior colonización. Los pueblos que habitan América, Abya Yala, fueron pueblos con cultura, con formas propias de organización, de producción, con ciencia y tecnología. Y aún hoy, a pesar de tanta destrucción y dolor, tenemos la posibilidad de conocer lo que fueron y lo que son las grandes culturas de nuestro continente. Solamente como ejemplos visibles, mencionar las grandes construcciones de Tenochtitlán en México, Tikal en Guatemala, Machu Picchu en Perú, Tiahuanaco en Bolivia. Y así aún podemos encontrar vestigios de la fortaleza y el desarrollo de los pueblos que habitan históricamente el continente. La ambición de los colonizadores por la riqueza, el oro, la plata, por nuestros recursos naturales, hizo que 56 millones de indígenas desaparecieran en el continente. Solamente en Potosí, 8 millones de indígenas murieron en la explotación de los minerales y principalmente de la plata. La invasión y la colonización no solamente nos trajeron la enajenación de nuestros recursos naturales y de nuestros territorios, sino también trajeron consigo las enfermedades, la alienación cultural, la destrucción de nuestras formas de organización y de producción, nos quitaron nuestras costumbres. Hoy, al igual que ayer, los pueblos de las Américas aún forjamos nuestra propia historia, nuestro desarrollo con una visión propia, porque nuestro objetivo es el vivir bien. Muchos de nuestros estados republicanos y nuestra organización hemisférica aún tienen deudas históricas con los verdaderos habitantes de las Américas, pueblos indígenas que han sido enajenados de sus territorios, de sus derechos legítimos, de sus costumbres, de su cultura, y aún esperan por mejores condiciones que respete su visión y sus propias formas de vida. Es nuestra obligación, como representantes de los países del hemisferio,
reflexionar y hacer justicia con los pueblos indígenas del Abya Yala. Asimismo, presidente, es importante que reflexionemos sobre este día, como ya se hizo en varios de nuestros países de la Comunidad Andina de Naciones. En el Perú se celebra el 12 de octubre el Día de los Pueblos Originarios y el Diálogo Intercultural. En el Ecuador, el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. Y en mi país, Bolivia, se celebra el Día de la Descolonización. Señor presidente, para concluir, solamente hacer mención a una frase del célebre autor Eduardo Galeano, que justamente escribe en su libro Las venas abiertas de América Latina. La pobreza del hombre, abro comillas, la pobreza del hombre como resultado de la riqueza de la tierra. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor embajador. Ofrezco ahora la palabra al embajador Hugo de Sela, jefe de gabinete de la Secretaría General y quien se encuentra a cargo de la misma en este momento. Adelante, embajador de Sela, por favor. Gracias, señor presidente. Señor presidente del Consejo Permanente, señor embajador de España, señores representantes permanentes y observadores permanentes, señoras y señores. Mucho se ha dicho y escrito sobre el evento que hoy conmemoramos, el descubrimiento de América, y ello se ha hecho con plena justificación. El arribo de Cristóbal Colón a América fue una hazaña que hizo posible uno de los acontecimientos más destacados de la historia de la humanidad. A partir de esa fecha, se vincularon mundos desconocidos entre sí y pudo ser posible conocer una nueva dimensión del planeta. Fue un momento trascendente, en el que hubo asombro, desconcierto y dolor, al mismo tiempo que comenzaron a echar sus primeras raíces fenómenos que desde un punto de vista universal significaron el comienzo de la era moderna. Lentamente comenzó a forjarse nuestra historia común, de ausencias y presencias, que terminaron por crear una imagen de América que forjaría nuestra identidad nacional e internacional. Fuimos tal vez uno de los primeros crisoles de la historia. Adoptamos lengua, religión, costumbres y utopías ibéricas y las unimos a nuestra herencia y rica cultura indígena, creando nuevas y diversas fórmulas políticas, sociales y económicas sobre la base de principios comunes que nos acompañan hasta el día de hoy. Es en este continente tan diverso que creamos muchos años después a nuestra organización, a la Organización de los Estados Americanos, fundada como un espacio de diálogo entre pueblos que comparten raíces y, más importante aún, que intentan, pese a las diferencias, forjar un destino común de paz y prosperidad para todos los ciudadanos de las Américas. Y en este importante proceso hemos contado y contamos con la activa, permanente y valiosa participación de España como un claro reflejo de las cordiales y cercanas relaciones que mantiene con nuestros países miembros. Por ello es grato recordar que desde 1971 nuestra organización dedica una sesión protocolar de nuestro Consejo Permanente a conmemorar el descubrimiento de América, encuentro de dos mundos, no solo como una efemérides en el calendario, sino como un espacio de reflexión conjunta frente a un mundo en constante transformación donde los destinos de las Américas y de España transitan por caminos de cooperación y cercanía. Hoy lo hacemos nuevamente, en vísperas de una nueva reunión de la Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en pocos días más en Panamá, y en la que seguramente se discutirán importantes asuntos que hacen a la relación entre nuestros países. Es por ello que el día de hoy, es una buena ocasión para resaltar nuestros múltiples motivos de unión
en una jornada de tan particular significación como la que hoy rememoramos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, embajador Estela. Conforme al programa de esta sesión, corresponde ahora ofrecer la palabra al señor embajador de España. Atendiendo a la razón y el espíritu que anima esta convocatoria, me permito invitar al embajador Jorge Evia Sierra para, como en anteriores oportunidades, pueda dirigirse a este consejo desde esta mesa. Adelante, señor embajador. Bien, me complace entonces ahora sí ofrecer la palabra al embajador de España, Jorge Evia Sierra. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente, y por el honor de dirigirme al Consejo desde aquí. Señor jefe de gabinete del secretario general, señoras y señores embajadores, señor cónsul general de España en Washington, compañeros de la misión y de la embajada bilateral, amigos todos. Es un placer y un honor participar por segunda vez en esta sesión protocolaria conmemorativa del 12 de octubre de 1492, el día en el que Europa, a través de España, conoció a América y América conoció a Europa. En una de sus geniales intuiciones, el gran escritor y filósofo Julián Marías, discípulo predilecto de Ortega y Gasset, establecía notables diferencias entre lo que él definía como las dos formas principales de acción europea en América desde su descubrimiento, recurriendo para ello a una brillante metáfora y aplicando a la realidad social e histórica americana los conceptos de trasplante e injerto tomados de la botánica. En el caso de España y Portugal, Marías recurre a la noción de injerto. Así, cuando españoles y portugueses llegaron a América, encontraron pueblos indígenas de los que no se aislaron, se mezclaron con ellos, convivieron, unas veces con lucha, con violencia, otras en paz, y establecieron sociedades no exclusivamente europeas en constante relación con las poblaciones americanas, a las cuales modificaron y transformaron. Por eso Marías habla de injerto, porque se produjo algo parecido a la introducción en una planta de un elemento vivo y fecundo de otra, de manera que la que lo recibe incorpora nuevos elementos y da frutos distintos. Y afirma que las sociedades del Nuevo Mundo descubierto y poblado por españoles no eran españolas, sino hispanizadas. Sus habitantes eran indios, mestizos y españoles, después africanos llevados allí como esclavos y pronto también mulatos y todas las innumerables formas de mestizaje. Es por otro lado evidente, y en esta reunión ha salido en varias ocasiones, se han referido varios de los representantes a ello, como reveló en su día el apasionante debate a ambos lados del Atlántico en los años inmediatamente anteriores a la conmemoración del quinto centenario, que en la conquista y colonización de América hubo luces y sombras, a menudo bajo formas de extrema violencia, inevitables en procesos como los que se vivieron entonces. Según Monseñor Arnaiz, jesuita español afincado en República Dominicana, obispo auxiliar de Santo Domingo, hubo más luces que sombras. Entre esas luces destacaría la poderosa corriente en defensa del indígena que se manifestó desde los primeros instantes de la colonización. Recordemos los discursos de los dominicos Fray Antón de Montesinos y Fray Pedro de Córdoba en 1511 en Santo Domingo, denunciando los excesos y la violencia de los encomenderos. En esa línea se enmarca también la figura de Fray Bartolomé de las Casas. Sus denuncias y sus actitudes en defensa de las poblaciones locales generaron un fuerte debate en el seno de la corona e hicieron posible la aprobación de una rica y abundante legislación, las leyes de Indias, en favor del indígena.
Otros muchos religiosos también tuvieron singular protagonismo en el gran proceso creador del Nuevo Mundo. Gentes como Fray Bernardino Rivera, nacido en 1500 en el pequeño pueblo de Sagún, provincia de León. Con 30 años y ya como franciscano llegó a la Nueva España, tal vez sin sospechar que pasaría allí los 61 años que le restaban de vida. Fray Bernardino dedicó gran parte de su existencia a escribir una obra de cerca de 1000 páginas en lengua española y náhuatl, denominada Historia General, en la que narra, partiendo del testimonio de innumerables indígenas, el encuentro de dos mundos y lo que él llama el gran descubrimiento del otro. Señor presidente, señoras y señores embajadores, España es un país firmemente comprometido con el multilateralismo activo. Creemos en el papel transformador que las organizaciones internacionales están desarrollando en la sociedad internacional de nuestros días. De hecho, nuestro compromiso con el multilateralismo no es mera retórica. España es el 6º contribuyente al sistema de Naciones Unidas. En la OEA somos un importante contribuyente a pesar de no ser Estado miembro. La actitud solidaria de mi país se ha trasladado también a la ayuda humanitaria, terreno en el que España es hoy el 8º donante del mundo. España comparte los propósitos y los principios de la OEA. Pensamos que la organización juega un papel único en un espacio también único, lo que explica su especificidad. Nos sentimos orgullosos de formar parte de ella y desde nuestra condición de Estado observador de participar activamente en la vida cotidiana de la misma. Apoyamos abiertamente los grandes desafíos que la organización tiene en estos momentos, el proceso de reflexión denominado Visión Estratégica tendente a su reforma y saneamiento, el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos y el proceso de debate y de adopción de nuevas políticas con las que hacer frente a las terribles consecuencias del problema de las drogas en la región. En ese proceso de reforma seguimos pensando que sería conveniente crear la figura del Estado asociado, distinta de la de Estado observador, tal y como existe en otras organizaciones internacionales como la OPS. Sería una manera de reconocer el compromiso especial que países como España han adquirido a lo largo de muchos años con esta región. Quiero aprovechar esta sesión solemne para reiterar la voluntad de mi país de asegurar la continuidad del Fondo Español en la OEA, que se remonta al año 2006. Pese a las dificultades que hemos experimentado en los últimos 2 años, hemos sido capaces de mantenerlo porque creemos en la utilidad del mismo y en la importancia de traducir con hechos los principios que inspiran nuestra política exterior. El año pasado, por estas fechas, la imagen de España era la de un país amenazado por un posible rescate y con una prima de riesgo elevada. También entonces se iniciaban unas reformas en diversos sectores que muchos consideraban imprescindibles. Hoy, España es reconocida en todos los foros como un país que ha sabido hacer las reformas y los sacrificios necesarios y que como consecuencia de los mismos empieza a superar la crisis. Diversos indicadores económicos nos dicen que 2014 será el año de la recuperación. El déficit público se ha reducido en 2 puntos, la caída de la prima de riesgo ha sido notable, de los 640 puntos de julio del 2012 hemos pasado a los 250 puntos actuales, la economía española ha comenzado a crecer en el tercer trimestre, aunque muy levemente podría marcar un cambio de tendencia, y los analistas y organismos internacionales como Morgan Stanley y la OCDE están corrigiendo al alza las previsiones de crecimiento del PIB para el 2014 alrededor del 1%, un incremento del 1%, valorando de manera especialmente positiva el comportamiento de las exportaciones. Datos todos ellos complejos que se ven refrendados en aspectos más concretos para el ciudadano. El IBEX, el índice de la Bolsa de Madrid, ha pasado de los 7.500 puntos a los cerca de 9.500 en el día de hoy. Estos esperanzadores resultados son una primera consecuencia de las importantes reformas impulsadas a lo largo de los últimos meses. Les menciono algunas de las más relevantes: la consolidación fiscal a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de la reducción del déficit, el saneamiento del sistema financiero y diversas reformas estructurales, la reforma laboral, del sistema energético, de la administración, del sistema de pensiones, del sistema educativo y del sistema fiscal.
Ello ha sido posible porque España ha sido y sigue siendo un país abierto al mundo, con empresas internacionales e internacionalizadas, muchas de ellas presentes en esta región de las Américas. Somos un país de bienvenida, una potencia turística mundial que cada año bate sus propios récords cuantitativos gracias a nuestras mejoras cualitativas. Somos un país abierto, como prueba nuestro sistema de adquisición privilegiada de la nacionalidad a los nacionales de los países iberoamericanos, Guinea y Filipinas. Ningún país en el mundo tiene un sistema tan generoso en materia de inmigración. No obstante, la agenda reformista no está ni mucho menos agotada, el problema del desempleo sigue siendo muy grave, el peso de las administraciones sigue siendo excesivo y por ello estamos acometiendo un ambicioso proceso de racionalización del Estado. Las reformas han generado una relación causa-efecto en la confianza en España, por lo que el Gobierno ha anunciado que seguirá trabajando y profundizando en esa línea reformista. Señor presidente y señoras y señores representantes, permítanme ahora hacer una breve referencia antes de concluir a algunos retos importantes que la política exterior española tiene en el inminente futuro. Por un lado, nuestra candidatura al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo 2015-2016. Nuestro compromiso en la escena internacional legitima nuestra aspiración a servir los objetivos de Naciones Unidas en el Consejo en ese bienio. Lo haremos con un espíritu de diálogo y de concertación, con el mismo con el que actuamos la última ocasión, hace ahora 10 años, que ocupamos una posición semejante. Por otro lado, y el director de gabinete, el secretario general, se ha referido a ello, la celebración los próximos 18 y 19 de este mes de la Cumbre Iberoamericana de Panamá, la 23 de la serie iniciada en 1991 en Guadalajara, México. En la cumbre del año pasado en Cádiz, los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos acordaron la creación de una comisión encargada de formular propuestas para la renovación de la Conferencia Iberoamericana y la reestructuración de la Secretaría General, una comisión presidida por el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, e integrada por el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, y la ex canciller de México, Patricia Espinosa. El informe de esta comisión, conocido como Informe Lagos, subraya la existencia de una identidad iberoamericana desarrollada a lo largo de más de 500 años, que sigue evolucionando e incorporando nuevos flujos migratorios y nuevas visiones. Esa identidad constituye hoy día un rico espacio cultural cada vez más reconocido que ofrece mayores y renovadas oportunidades. No se trata, continúa diciendo el informe, de un espacio rígido anclado en el pasado, sino de una identidad viva que, si bien refleja distintas circunstancias y experiencias históricas, proyecta visiones compartidas frente a los retos actuales. Por último, me gustaría hacer una mención a nuestro compromiso con Europa. Tras meses de turbulencias, el euro ha demostrado ser una moneda estable y fuerte que ha sabido hacer frente a la crisis económica. Su continuidad hoy en día apenas es cuestionada. Existe una clara y mayoritaria voluntad política en la zona euro para avanzar en la unión económica y monetaria. Concluyo, agradecemos la oportunidad que se nos concede con la celebración de esta sesión extraordinaria para expresar una vez más el reconocimiento de España por la labor cotidiana que la OEA realiza en el hemisferio, así como nuestro compromiso con los objetivos y fines de la organización. Formulamos nuestros mejores votos por el futuro de la OEA y reiteramos nuestra voluntad de colaborar con los Estados miembros en sus actuales esfuerzos en favor de una OEA fuerte, activa, eficaz, celosa defensora de la democracia y los derechos humanos, que trabaja incansablemente por la prosperidad y el bienestar de los pueblos de las Américas. Muchas gracias. Gracias, señor embajador Jorge Villasierra. De esta manera también queremos, ha solicitado la palabra el representante de Dominica. Adelante, por favor. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Chairman, very briefly, I'm wondering whether, given the rich content that we have been presented with this morning, whether we would want to consider a separate publication of the presentations to facilitate distribution to all member states and others,
I'm not too sure that we can claim in this day and age of electronic publishing, I'm not too sure that we can claim that this is an extraordinarily expensive proposition. But I think it's one that is well worthwhile, and given the importance of the topic, I think we should give it consideration, particularly capturing the balance that we saw, particularly with regard to the presentation of our colleague from Bolivia. Thank you very much, Mr. Chairman. Just a proposal, a suggestion. Gracias, señor embajador. Vamos a cuidar de atender esta solicitud, que en realidad es una sugerencia que creo que todas las delegaciones tomamos como una buena contribución. De hecho, se llevan registros en actas sobre estas intervenciones, pero creo que aprovechando la Secretaría General del embajador de CELA vamos a hacer algo adicional para que esto se cumpla de la manera como usted lo ha sugerido. Bien, no habiendo otras solicitudes, entonces agradezco por todas las presentaciones hechas en esta sesión protocolar, y con ello damos por concluida, pero no sin antes invitar a todas las personas presentes a disfrutar de la recepción que la Delegación de España ha tenido bien ofrecernos en el segundo piso, en el Hall de los Héroes, precisamente como parte de la conmemoración que ahora celebramos. Con esto entonces se levanta la sesión. Vamos a saludar a